¿Cómo están? Buenos días. Hoy vamos a hablar un poco sobre las técnicas de localización radiográfica intraorales, especialmente utilizando la técnica de CLAR. Como docente de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, en el área de diagnóstico por imágenes, nosotros y tanto en la parte clínica necesitamos visualizar muchas veces algunas estructuras anatómicas que no se visualizan en sentido vertical o horizontal o también en algunas situaciones superpuestas de vestíbulo palatino. Por tanto, estas técnicas de localización radiográfica, su principal indicación va a ser para el uso de la ubicación de los cuerpos extraños, dientes impactados, raíces retenidas, posiciones radiculares superpuestas en presencia de cálculos salivales, cuando encontramos fracturas maxilares que no sabemos a qué disposición se encuentran dentro de una arcada dentaria, cuando se nos han podido fracturar agujas o instrumentos también endodónticos o de cualquier otra área, anestesias, por ejemplo, o algún tipo de material de restauración. La radiografía periapical, como ustedes bien saben, nos permite ver objetos en dirección vertical y horizontal, pero sin embargo no nos permite visualizar qué objetos se encuentran en el sentido vestibular o lingual. Al medio de la arcada no sabemos localizarlos. Existen dos técnicas de localización primarias, que son la radiografía oclusal y la técnica de Clara. La radiografía oclusal o la proyección oclusal es más utilizado en lo que es en mandíbula, justamente porque no hay tanta exposición o superposición de imágenes radiográficas como si sucede en la maxila. Por tanto, la otra técnica de localización radiográfica muy utilizada son justamente para ver la variación del ángulo horizontal como la vertical, como habíamos mencionado anteriormente. Sin embargo, hoy vamos a desarrollar las dos técnicas que varían el ángulo horizontal, que son la técnica de Clark y la técnica de Bramante y Berber. Esta última se utiliza principalmente en el área de endodoncia, por tanto, el de Clark es más utilizado en las diferentes áreas de la odontología que es necesario que nosotros conozcamos. Cuando hablamos de una variación del ángulo horizontal, que así también se llama la técnica de Clark, esta va a consistir en tomar 2 o 3 radiografías secuenciales seguidas, variando la angulación horizontal de los rayos X. Estas pueden tomarse, tienen que iniciarse en un ortogonal, en una radiografía normal, posicionada como cualquier técnica de bisectriz o paralelismo, y variando el ángulo desde mesial o distal. Entonces aquí tenemos algunas imágenes como en una proyección normal, ortorradial o normal. Vamos a poder ver la superposición, por ejemplo, en estas piezas multiradiculares que son la 3-6, la 4-6 inferiores, donde tenemos dos conductos mesiales. Aquí hemos marcado en círculos amarillos y en un triángulo naranja. Cuando nosotros hacemos en una proyección ortorradial o normal, estas se van a encontrar superpuestas porque van a pasar por el mismo eje de la radiación. En cambio, cuando hablamos de una mesiorradial o una mesializada, vamos a ver que el ángulo de proyección de la radiación se fue hacia mesial, de ahí viene el nombre, se fue hacia las piezas más anteriores y vemos cómo se desplazan los dos objetos superpuestos, tanto el círculo amarillo como el triangular. Cuando nosotros variamos la angulación hacia distal o también llamada una distalizada, vamos a ver que el ángulo de radiación se va hacia las piezas posteriores y vemos también este desplazamiento de las piezas superpuestas o de estas estructuras superpuestas. ¿Cuál es la clave en esta técnica? Nosotros saber la técnica del Lilov, que igual está lingual y opuesto va hacia vestibular. Como vemos aquí, cuando nosotros hemos distalizado el cono de rayos X, vamos a ver que la proyección amarilla ahora se va hacia la parte anterior, mesial, y el triángulo se va hacia la parte distal. Entonces, según la técnica de Lilov, diríamos, quien acompañó el movimiento va a ir por lingual y quien está opuesto a este movimiento va a estar en vestibular. En este caso, quien acompañó al movimiento, quien se fue para distal, fue este triángulo. Entonces, este triángulo estaría por palatino o lingual y este amarillo estaría por vestibular. Lo mismo sucede con la posición mesializada o mesiorradial. Cuando nosotros hemos desplazado hacia mesial, nosotros vamos a ver que estas estructuras se separan. El triángulo se fue hacia el lado mesial y el círculo amarillo se fue hacia el lado distal. Quien acompañó este movimiento
del equipo de rayos X o de la radiación, este se fue hacia mesial y el triángulo se fue hacia mesial. Entonces, quien acompañó ese movimiento, según la técnica, dice que está en lingual, igual, igual, y el amarillo que se encuentra opuesto al movimiento porque se fue hacia distal es opuesto vestibular. Aquí les presento algunos casos clínicos para que puedan entender mejor la técnica. En algunas situaciones nos van a presentar dos radiografías ya indicándonos cuál es ortorradial, cuál es mesorradial o distorradial. Y en otros casos simplemente nos presentan dos radiografías que no sabemos cuál fue la primera y cuál fue la segunda. Entonces nosotros tenemos que saber las dos posiciones cuando se nos presenten para definir dónde se encuentra una pieza o una estructura, si es por vestibular o es palatino o lingual. En este caso nos muestran que esta es una ortorradial y esta es una radiografía mesiorradial. Queremos ver dónde está localizado esta pieza, que en este caso sería la pieza canino superior de la pieza 2-3. Esta pieza, si nosotros vemos, está justamente proyectado al medio entre las piezas la 2-1 y la 2-2. Está al medio. Si nosotros vemos la cúspide de esta raíz, de este canino, está pegado y superpuesto a la raíz mesial de esta pieza 2-1. Sin embargo, cuando nosotros hablamos en la segunda radiografía, observamos la mesiorradial, vemos que esta cúspide se movió ligeramente, yo podría, si ustedes son más específicos al observar, podrían ver que no se movió absolutamente nada. Entonces, cuando nosotros estamos viendo esa movilización muy poca que se haya podido variar, nosotros podemos recurrir a una tercera radiografía, una distorradial, para poder corroborar si realmente no se va a mover. Entonces eso nos está indicando que esta pieza dentaria se encuentra en el centro mismo del alveolo, no se encuentra ni por vestibular, ni por palatino o por lingual. Entonces son en estas situaciones en las que nosotros podemos tomar una tercera radiografía. En el siguiente caso, tenemos esta radiografía de la pieza 4.6 y 4.7. Esta nos dicen que es un ortorradial y esta es una distorradial. En un ortorradial, como ustedes pueden ver, a nivel de los conductos de la raíz mesial, tenemos dos conductos y estas se van a encontrar superpuestas en una ortorradial, como normalmente se observa en esta proyección. Y vemos en una distorradial cómo ya se separaron los conductos. Y nosotros queremos saber cuál de los conductos está en vestibular y cuál está en lingual. Muy bien, entonces vamos a ver hacia dónde se ha dirigido. Nos está diciendo que se fue hacia distorradial. Entonces quiere decir que el equipo de rayos X está viniendo de este lado y por tanto, quien acompañó a este movimiento va a ser este conducto y este va a estar opuesto a este movimiento. Entonces, el conducto que estoy señalando en este momento estaría justamente por lingual, porque acompañó el movimiento según la técnica del hilo. Y esta otra estaría opuesto al movimiento, porque esta se fue hacia mesial. En este otro caso, nosotros vamos a poder observar queríamos descartar si esta es una lesión periapical o es la fosa incisiva. Como ustedes pueden ver, esta fosa incisiva se encuentra entre las raíces de los dos incisivos centrales superiores, las piezas 1-1 y 2-1, pero muchas veces pueden ser relacionadas también o confundirse con lo que es una lesión periapical. En este caso vamos a tratar de distinguir cuál de las dos lesiones es y para ello vamos a utilizar la técnica de Clark. Como ven, en este caso no nos están indicando cuál es la ortorradial, cuál es la distorradial o la mesiorradial. Entonces nosotros vamos a definir cuál de las dos queremos que sea la primera radiografía. Entonces yo veo aquí, por ejemplo, esta más centradita, más adecuadamente posicionada. Entonces yo voy a suponer que esta es mi primera radiografía, que podría ser la ortorradial. Entonces en esta ortorradial yo veo a esta fosa o a esta imagen radiolúcida circular superpuesta justamente solamente una parte de la pieza 1.1, que es el tercio apical hacia mesial, bien poquito, y se aleja totalmente de la raíz de la pieza 2.1. En esta otra radiografía yo quiero saber si la radiación está viniendo desde mesial o viene desde distal. Entonces yo tengo que preguntarme cómo llegué a esta radiografía cuando yo tenía en un inicio esto. Entonces
Si nosotros nos damos cuenta, para que yo salga el canino que no se veía en esta radiografía, para que se logre ver esta pieza 1,3, yo tengo que haber corrido la radiación para ese lado. Entonces me está indicando que mi radiación vino de este lado para que aparezca más piezas. Por el contrario, hubiera sido, si yo hubiera puesto mi mesializado o hacia la pieza 1,2, mi cono de rayos X, entonces hubiera salido más del lado de la pieza del cuadrante 2. En este caso salió más del cuadrante 1. Entonces nos está indicando que mi cono de rayos X vino desde este lado, o sea, vino desde mesial de la pieza 1,1. Entonces estaba a este lado mi conito de rayos X. Entonces, ahora sí, yo digo, a este lado está mi cono de rayos X y veo cómo se ha movido esta lesión radiolúcida. Entonces, vemos que esta lesión radiolúcida se fue un poco más hacia el lado izquierdo de mi pantalla, hacia el lado izquierdo, y mi cono estaba en este lado derecho. Entonces, estamos viendo que esta lesión se fue en contra del movimiento de mi cono de rayos X. Entonces, yo puedo decir que esta lesión está en vestibular. Entonces, yo sí podría decir que esta lesión no es la fosa incisiva porque ha cambiado de movimiento. No hubiera cambiado de movimiento si hubiera estado hacia palatino, como se encuentra normalmente la fosa incisiva, que es la terminal del canal nasopalatino. En este otro caso, nosotros ya nos están indicando otra vez que esta es una ortorradial y esta es una mesiorradial. En esta ortorradial, ustedes pueden ver que a nivel del conducto, nosotros queríamos saber en estas radiografías antes, queríamos saber si este conducto estaba la mesiovestibular fuera o dentro de la raíz y nosotros teníamos que corroborar eso. Entonces, en una superposición ortorradial parecía estar centrado dentro del conducto. En una mesiorradial, nosotros vamos a ver y volvemos a ver la técnica del anterior, lo que les decía, ¿no? Si esta es una ortorradial, ustedes vean que aquí está apareciendo hasta la pieza 1,5, 1,4, perdón. Y en una mesiorradial, quiere decir que mi cono ha estado aquí, entonces, mi cono se ha ido a este lado y yo estoy viendo un poco menos de esta imagen. Entonces, en esta mesiorradial, yo estoy pudiendo observar que este conito sigue dentro de esta raíz, por tanto, yo voy a decir que sí está dentro del conducto. Entonces, para estos casos de localización, también nos sirve la técnica de Clark. En este otro caso ya nos señalan con esta flecha roja qué conducto es. Entonces volvemos, aquí ya nos está diciendo que esta es una ortorradial y ustedes pueden ver que está superpuesta las dos raíces, tanto vestibular como palatina. Y en una mesiorradial, quiere decir que mi cono está a este lado, vamos a poder ver que estos se separaron ahora, se desplazaron. Por tanto, este conducto que acompañó el movimiento, porque mi cono me está diciendo que está aquí en mesial, vino de este lado de mesial, por tanto, esta flecha roja acompañó el movimiento. Entonces, este conducto va a ser el conducto palatino y este, por estar en contra del movimiento de mi cono de rayos X, se va a encontrar hacia vestibular por la técnica de Lilov, igual, opuesto, vestibular. Aquí tenemos otro casito. En este caso, se sobreentiende que esta es una radiografía ortorradial porque vemos totalmente superpuesta estos dos conductos que se encuentran en la raíz mesial de esta pieza que es la pieza la 3,6. Y vemos aquí una mesiorradial donde ya están desplazados los dos conductos y me están señalando esta flecha roja qué conducto es, ¿no? Si es la palatina o es la vestibular, o en este caso la lingual, la mesiolingual o la mesiovestibular. Entonces vamos, si me está diciendo que es mesial, quiere decir que mi cono de rayos X está hacia este nivel, ¿no? Mesial a la pieza, está a este nivel. Entonces, mi conducto que se fue hacia el lado izquierdo de mi pantalla o hacia mesial, va a ser el que acompañó el movimiento de mi cono de rayos X. Por tanto, este conducto que está en flecha roja sería el conducto lingual. Y el opuesto, que está en contra del movimiento, porque este está aquí mi cono y este conducto se fue hacia distal, va a encontrarse opuesto al movimiento, por tanto sería el conducto mesiovestibular.
Tenemos otro caso más donde nosotros podemos ver, como les decía, podemos utilizar los otros métodos. Aquí no nos indican cuál es el ortorradial, cuál es mesiorradial o distorradial. Sin embargo, nosotros ya entendemos que si hay una superposición de las dos raíces, tanto vestibular como palatina, en esta pieza que es la 2,4, nosotros vamos a entender que esta es una proyección ortorradial o una proyección normal, tomada tanto con la técnica bisectriz o como el paralelismo, pero es una ortogonal. Entonces aquí vemos una radiografía que ya están desplazados los conductos y nos están indicando esta de la flechita roja qué conducto es o a qué raíz pertenece. Entonces aquí no nos dicen cuál es, si es mesiorradial o distorradial. Entonces regresamos al método anterior. Si yo tenía esta radiografía, ¿cómo llegué a esta radiografía? Aquí yo veía inclusive la pieza 2,6. Sin embargo, aquí yo no veo la pieza 2,6. Estoy viendo piezas mucho más anteriores. Estoy viendo la 1, la 2,3, la 2,2 hasta la 1,1. Entonces, para que yo haya obtenido esta radiografía, mi cono de rayos X tuvo que venir desde aquí, desde el lado derecho, distal, para que yo pueda ver las estructuras más anteriores. Por el contrario, si hubiera colocado yo aquí adelante, en el lado izquierdo, mi cono de rayos X, yo hubiera podido ver más de este lado de molares, que sería de la pieza 2,6. Entonces, estamos aquí que mi cono de rayos X se distalizó, estaba aquí, en el lado derecho de mi pantalla, vino por aquí. Entonces, quien acompañó este movimiento fue justamente este conducto que se encuentra en flecha roja. Entonces, este conductito, por la técnica de Lilov, igual lingual, se encontraría por palatino. Este sería el conducto palatino correspondiente a la raíz palatina. Y esta, que está en contra del movimiento de mi cono, sería la raíz o el conducto vestibular. Aquí tenemos otro caso clínico cuando ya tenemos más conductos, no solamente en la vestibular y en la mesial y en la raíz distal. Entonces aquí nos están indicando cuál es la raíz, cuál es la A y cuál es B en este conducto, en estos conductos mesiales. Quiero saber cuál es el conducto mesiovestibular, cuál es el conducto mesiolingual. Entonces en esta piecita, que es la pieza 3,6, igual vean que aquí están desplazados las dos limas que ya nos están mostrando. Entonces yo no podría decir que este es un ortogonal o este es una ortogonal. Ambas están separadas, pero yo quiero saber cuál de las dos pertenece a cada conducto. Entonces yo voy a suponer que este es mi ortogonal, porque veo todavía aquí a nivel del tercio apical que se unen, que están superpuestas las dos limas. Y aquí en esta otra, la A y la B ya se encuentran separadas. Entonces yo voy a entender que esta va a ser mi ortogonal y esta va a ser una radiografía mesializada o distalizada, que no nos interesa saber cuál de las dos es, simplemente yo necesito saber cómo están dispuestos estos dos conductos. Entonces vuelvo a preguntarme, ¿cómo obtuve esta segunda radiografía a partir de esta primera? En esta primera radiografía yo veía superpuesto, yo podía ver hasta la pieza 3,8. Sin embargo, aquí yo ya no veo la pieza 3,8 completa, ¿no? Entonces, quiere decir que este mi cono, para que no salga esta pieza, lo tuvo que cortar. Entonces vino desde este lado derecho, por eso que me permite ver inclusive con mayor claridad y completa la corona de la pieza 3,5 que no se observaba en la anterior radiografía. Entonces yo voy a ver que desde este lado, del lado derecho de mi pantalla, es decir, distalizado, nació o sale mi cono de rayos X. Por tanto, cuando veo el desplazamiento, ¿quién estará en el lado derecho y quién estará en el lado izquierdo? El lado derecho estará el AB y en el lado izquierdo la A. Por tanto, quien está acompañando a este movimiento, que sería en esta posición mi cono de rayos X, sería la letra B. Por tanto, por la técnica ILOF igual, la letra B correspondería a un conducto que está en lingual, es decir, sería el conducto mesiolingual. Y la A, por estar en el lado izquierdo, contrario a donde se encontraba mi cono de rayos X, sería el conducto mesiovestibular. Y aquí tengo otro caso más, que es para ver dónde se ubica esta pieza, en este caso es la pieza 2,3, si está ubicada por vestibular o está ubicada por palatino. Entonces, igual no nos indican cuál es una ortogonal, cuál es una mesial o distorradial. Entonces, yo voy a entender por lo que está mejor localizado la pieza 1,1 y la 2,1, voy a hacer que esta sea mi primera proyección ortogonal.
Entonces yo aquí estoy observando por la línea roja que no tiene esta corona de la pieza 2,3, no está relacionada a la pieza 1, pero sí está sobrepuesta al tercio apical de la pieza 2,1. Y vemos esta franja roja que nos está limitando justamente hacia dónde se dirige. En esta segunda radiografía vamos a volver a entender cómo se obtuvo, cómo llegué de esta primera a esta segunda. Entonces, yo sé que se ha podido mesializar o distalizar, pero necesitamos saber de dónde vino mi cono de rayos X, si es del lado izquierdo o del lado derecho. Entonces volvemos a la misma técnica. Yo veo que aquí, perdón, sale la pieza 2,2, sale la pieza 1,2, pero sin embargo en esta segunda radiografía yo ya no observo la pieza 1,2, veo la 1,1, la 2,1, 2,2, veo el deciduo que es la 6,3, veo inclusive la pieza 2,4. Entonces quiere decir que para que se vea todo ese lado derecho o segundo cuadrante de mi segunda radiografía, yo tuve que poner mi cono de rayos X aquí en el lado izquierdo, por eso que se corta todo lo que es la pieza 1,2. Entonces mi proyección estaría desde este lado. Ahora vamos a verificar dónde está mi canino. Este canino retenido, si ustedes ven ahora, se pegó a la pieza 1,1, lo que no se veía en la anterior radiografía. Se pegó y ahora sí está en relación a la pieza 1 y parte de la pieza 2,1 que está completamente cubierta. Entonces, si ustedes ven, este canino avanzó también hacia el lado de la pieza 1,1. Y yo había visto que mi cono de rayos X también estaba en este lado. Entonces, si este canino se movió en el mismo sentido de mi cono de rayos X hacia el lado izquierdo, entonces por la técnica Ilov, igual, esta pieza retenida se encontraría en el lado palatino. Y este otro caso, en este caso ya nos muestran las tres radiografías, no sabemos cuál es la mesiorradial, listo-radial o la ortogonal, pero por la proyección, cómo se encuentra posicionada, yo voy a definir que esta es una ortogonal, una posición normal, donde yo voy a poder encontrar la pieza 1,1, la pieza 2,1, perdón, la pieza 1,2, la pieza 1,1 está retenida y queremos saber hacia qué lado se encuentra. Yo veo la pieza 1,3 también que está en proceso de erupción. En esta otra, yo voy a poder ver que ya esta pieza 1,1 se pegó, ¿ok? Se separó y se fue hacia mesial de esta pieza 1,2, ¿no? Lo que aquí encontrábamos superpuesta. Y en esta otra radiografía, vamos a poder encontrar que esta pieza 1,1 está totalmente superpuesta con mayor precisión y pasándose inclusive hasta la pieza 1,3, proyectándose sobre estas dos piezas. Entonces vamos a ver que aquí tenemos movimiento de esta pieza 1,1, entonces sí podríamos definir si está en vestibular o palatino. Entonces aquí no necesitamos escoger las tres radiografías, yo puedo utilizar simplemente las dos del lado izquierdo o estas dos del lado derecho. Entonces vamos a utilizar, porque se nota mucho más claro, estas dos. Entonces, esta va a ser mi posición ortogonal. Vamos a ver que la pieza 1,1 está sobrepuesta al tercio apical de la pieza 1,2 y ligeramente hacia la pieza 1,3. Sin embargo, en esta otra radiografía vemos que esta pieza retenida 1,1, además de estar completamente superponiendo al tercio apical de la pieza 1,2, también superpone más todavía esta pieza 1,3. Entonces vamos a ver la técnica. ¿Cómo hemos llegado a esta radiografía? De esta. Vemos aquí que yo no veía aquí el canino, que es la pieza 2,3, pero sin embargo aquí yo puedo observar la pieza 2,3. Estoy viendo piezas del cuadrante 2. Por tanto, me está indicando que mi cono de rayos X vino desde este lado, del lado izquierdo, por eso que aparecen más estructuras del lado derecho. Entonces, si a este lado izquierdo se encontraba mi cono de rayos X y mi mi pieza incisivo central superior, en la pieza 1,1, se movió también hacia el lado izquierdo, por la técnica ILOP yo estoy indicando que esta técnica se movió en el mismo sentido de mi cono de rayos X. Por tanto, esta pieza retenida se encuentra totalmente hacia palatino.
¿ok? Entonces, tengo aquí otro casito que es en una mandíbula, ya no es en maxilar. Entonces, para esta técnica yo simplemente podría haber utilizado una radiografía oclusal para yo poder distinguir si se encuentra por vestibular o palatino. La técnica de Clara aquí sí nos sirve, pero se nos complica un poco más, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, aquí eh, esta piecita que es un supernumerario, que se encuentra superponiéndose la pieza 3.5, y en esta otra radiografía, como esta pieza 3.5 se pudo superponer en menor cantidad ahora hacia la pieza 3.3. Entonces, aquí podemos observar que esta pieza inclusive presentaba otro supernumerario que no era visible en esta otra radiografía. Entonces, por tanto, aquí lo ideal sería utilizar una técnica de radiografía oclusal. Eso sería todo entonces. Muchísimas gracias por haber atendido esta presentación.